nombre es Romina López y junto a mi compañero Jorge Luis Rodríguez vamos a hablar sobre los principios del aprendizaje. Como primer tema a tratar, vamos a hablar lo que es la naturaleza versus crianza. ¿Por qué ahí es este versus? Vamos a hablar sobre las conductas. Las conductas parecen ocurrir algunas veces espontáneamente, como si la persona que las ejerciera ya supiera cómo hacerlas, aunque es la primera vez que las hace. Un ejemplo claro es las crías de los mamíferos. Son capaces de succionar el pezón materno para obtener la leche cuando apenas tiene unos minutos de nacida. Esta conducta parece ser sencilla, pero tiene y envuelve bastante la acción y el circuito neural, el aferente y el eferente. Otras conductas inexistentes al momento de nacer, pero que luego aparecen cuando el individuo llega a cierta madurez. El claro ejemplo es la conducta que tiene el macho hacia la hembra cuando la quiere cortejar. ¿Cómo podemos poner un claro ejemplo? Es cuando en la etapa de la adolescencia los jóvenes quieren conocer a las chicas porque están en una etapa en que les gustan y el enamoramiento. Entonces esta conducta se presenta. ¿Por qué? Por el incremento de hormonas producidas por los órganos. Ahora vamos a dar pase al nativismo versus empiricismo. ¿Qué es lo que habla este tema de acá? El nativismo versus el empiricismo, vamos a retroceder un poquito en el tiempo y vamos a hablar sobre los filósofos griegos. Vamos a hablar un poco sobre Aristóteles y Platón y Descartes. Sabemos que Aristóteles y Platón eran los primeros filósofos que descubrieron el efecto de la naturaleza y la crianza en las conductas de los organismos. Sabiendo que Aristóteles era discípulo de Platón, no tenían la misma idea, no compartían la misma idea acerca de la conducta. Sabíamos que Platón creía que todo lo que los seres humanos sabían era innato, o sea que todos teníamos un previo conocimiento antes de nacer. En cambio, Aristóteles luchaba y decía que eso no era así, que el conocimiento se adquiría mediante las experiencias. Ahora vamos a dar pase a Descartes. ¿Qué es lo que decía Descartes? Y la típica frase que escuchamos siempre, el de pienso y luego existo. Él asumía que toda la conducta era gobernada por la razón. La naturaleza humana era voluntaria e involuntaria. ¿Por qué decía esto? Él decía que la voluntaria era porque los humanos ya tenían, era algo único de los humanos, que ya teníamos algo guiado por la mente. Pero la involuntaria hablaba mucho sobre que era algo que compartíamos con los animales, produciendo las conductas reflejas de manera innata. Ahora vamos a hablar sobre los empiricistas británicos. Y uno de ellos, que es el más conocido, que es John Locke. John Locke hablaba mucho sobre el conocimiento, se adquiría a través del aprendizaje. Él decía que la mente humana era como una pizarra en blanco y que todos los seres humanos nacíamos así, o sea que no nacíamos con nada que nos pueda dar algún previo conocimiento. Entonces a esta corriente se le denominó la tabula rasa. Ahora vamos a hablar sobre los primeros experimentos sobre la conducta. Y vamos a hablar sobre los estructuralistas. ¿Qué decían? ¿Qué sugerían? Ellos sugerían que para poder entender la mente y la conducta, había que entender los elementos básicos que de ellos partían para formar la estructura. ¿Y cómo pasaba eso? ¿A través de qué? A través de la introspección. Vamos a hacer una pequeña definición a qué es lo que le llamamos introspección en el tema. En este caso la introspección abarcaba mucho que los individuos internaban sus pensamientos, emociones y experiencias sensoriales, ayudando a que esto fuera a las bases sistémicas de observación experimental en la psicología. Y ayudó mucho a que esto pueda tomarse como una ciencia. Vamos a hablar lo que es el funcionalismo. Vamos a hablar sobre el funcionalismo y tenemos como fundador principal a William James. William James hablaba sobre que la corriente considera que la mente evoluciona para poder ayudar a la sociedad. Él se enfoca en la función de la mente como algo muy importante. Entonces también tenemos a Darwin. Esta corriente como que va a la par de Darwin porque es una idea previa a lo que Darwin explicó en la evolución. Él
proponía que los ornamentos y armamentos de una especie habían sido seleccionados por una funcionalidad en la adecuación reproductiva, algo que compartía mucho el funcionalismo, que también sugería lo mismo. Sugería que la mente y las conductas que de ella surgían tenían un propósito en la adecuación. Ahora vamos a hablar sobre el conductismo, el inicio del conductismo, y vamos a hablar sobre John Watson. John Watson fue el primer que estudió la conducta observable y propuso que la psicología tenía que convertirse en una ciencia netamente objetiva, basada en lo que pudiera ser únicamente todo lo observable. Se basó en la ley de la parsimonia. ¿Qué es lo que hablaba esta ley? Esta ley mantenía la idea de que la explicación más simple para un fenómeno es mejor que todas las explicaciones complejas que existan. Vamos a hablar sobre las 5 escuelas. Ahora vamos a hablar sobre las 5 escuelas del conductismo. Como una de las primeras corrientes de conductismo tenemos la corriente del metodológico de Watson. ¿Qué es lo que hablaba esta corriente? Se basaba en que la psicología debía estudiar solamente las conductas observables. Los procesos mentales y actividades subjetivas quedaban fuera del estudio de la psicología. En cambio, estudiaba la relación entre los cambios en el ambiente y los cambios en la conducta observable. El neoconductismo de Hall. Esta sugería operacionalizar los fenómenos para poder medirlos, aunque fueran indirectamente. Esa corriente de pensamiento se utilizaban variables de intervención que ayudaban a inferir procesos fisiológicos. Tenemos la corriente de Tolman, que es el conductismo cognitivo. Se basa en la idea de que la conducta es el resultado de las expectativas o los procesos mentales. Esta corriente estipulaba que la percepción no era solamente la suma de los estímulos y la respuesta, ¿no? Él decía que iba más allá, que era un proceso de comprensión de múltiples partes interconectadas. Esta corriente utilizaba las variables de intervención mentalistas, lo que era contrario, porque Hall hablaba sobre las fisiológicas y Tolman decía no, que son mentalistas. Ahora hablamos sobre Bandura y la teoría del aprendizaje. Este se interesó mucho en los procesos de imitación que llevan al aprendizaje, a lo que lo tomó como el aprendizaje observacional. Consideró el ambiente, las conductas observables y las variables inherentes de una persona tienen una influencia recíproca. Ahora, por último, vamos a hablar de Skinner y el condicionamiento radical que tenía. Esta corriente de pensamiento enfatiza mucho la influencia del ambiente sobre la conducta. Rechaza mucho el uso de variables internas porque dice que eso, para poder explicar una conducta, no necesariamente tienes que hacer eso. El condicionamiento. Ahora vamos a hablar sobre el condicionamiento pavloviano, también conocido como clásico, y vamos a hablar sobre el condicionamiento instrumental, que también llamamos operante. El pavloviano sabemos que es en honor a Iván Petrovich Pavlov. El instrumental sabemos que es en honor a Burkhard Skinner. El primer condicionamiento implica respuestas automáticas o reflejas, no conductas voluntarias. Este tipo es un tipo de aprendizaje el cual un estímulo neutro que no provoca ninguna respuesta llega a provocarla mediante la conexión asociativa de este estímulo con el estímulo que provoca dicha respuesta. Él hablaba mucho sobre el estímulo incondicionado, la respuesta incondicionada, el estímulo neutro, la respuesta condicionada, el estímulo condicionado. Sabemos que el estímulo incondicionado es aquel estímulo que de una manera automática provoca una respuesta dentro del organismo. La respuesta incondicionada es la respuesta que ocurre en el organismo de manera automática cuando éste presenta un estímulo incondicionado. Aquel estímulo neutro es el estímulo que está presente, pero que aún no provoca ningún tipo de respuesta. El estímulo condicionado. ¿Cómo se hace el estímulo condicionado? ¿Qué lo provoca? Cuando un estímulo neutro se ha asociado temporalmente con un estímulo incondicionado, provoca el estímulo condicionado, ya que es capaz de provocar una respuesta parecida a la que el estímulo condicionado realiza. Por último, la respuesta condicionada es esta respuesta que solamente se presenta o aparece cuando está el estímulo condicionado.
El segundo condicionamiento, que es el instrumental u operante, describe la contingencia entre respuesta y reforzador, en la cual un animal aprende a operar su ambiente. Este aprendizaje instrumental ocurre cuando un animal adapta sus respuestas conductuales bajo ciertos esquemas de reforzamiento, circunstancias que han sido asociadas con la obtención de un reforzamiento, ya sea positivo. Sabemos que los reforzamientos positivos llevan a cabo una recompensa y los negativos remueven algo inverso. Ahora vamos a hablar sobre qué es un estímulo-respuesta. Sabemos que los dos condicionamientos que hemos hablado previamente se basan mucho en la relación en que puede surgir un estímulo y su respuesta que producen. El estímulo es cualquier evento con potencial de influenciar la conducta. Y por último, la respuesta puede ser conductas abiertas o cubiertas. Sabemos que las cubiertas vienen a ser las respuestas fisiológicas que se ocasionan. A continuación le voy a dar pase a mi compañero Jorge Luis para que les pueda seguir explicando el tema. Bueno, Romina, gracias por explicar tu parte, ahora me toca a mí. Voy a decir los tipos de estímulos, tipos de respuestas y otros ejemplos más que voy a retocar. Bueno, comenzamos con tipos de estímulos. Se divide en dos partes, apetitivos y aversivos. Apetitivo produce un organismo que lo busca y aversivo produce cuando un organismo lo evade. Entonces, bueno, vamos a dar un ejemplo. Pepito tiene hambre y como tiene hambre, ¿qué tiene que hacer? Tiene que bajar a la casa, en la cocina, buscar lo que quiere comer y el resultado es un gusto de felicidad. Bueno, vamos a decir los aversivos. Los aversivos sería Pepito quiere salir a jugar con el skate en la noche, pero sabe bien, en la noche, ¿qué tal? Pero sabe bien que si sale en la noche, lo van a robar. Los tipos de respuesta. Existen dos. Abierto y cubierto. Abierto es cuando puede ser algo observable, así que se puede ver mediante los ojos. Y cubierto es algo que no sea observable, así que es algo que es un pensamiento o algo interior de ti. Bueno, vamos a explicar dos ejemplos de abierto y cubierto. Bueno, Pepito juega con el skate, es decir, que es algo observable. Es decir, es que es algo abierto. Y cubierto es algo que se piensa. Así que Pepito siente gusto de Paquita. Es decir, que es algo cubierto, que es algo que tú piensas o sientes. Bueno, vamos ahora a explicar contigüidad y contingencia. Contigüidad es relación temporal entre los estímulos y contingencia es relación entre dos estímulos. Bueno, vamos a ver ejemplos de contingencia y contigüidad. Bueno, en contigüidad es que María sabe bien que si se come las galletas, su papá le va a gritar. Es decir, que María va a la sala y se encuentra con las galletas. ¿Y qué pasa? Que su papá la castigue y le grite. Bueno, ahora vamos a dar un ejemplo de contingencia. María sale a trotar ¿y qué pasa? Que se olvida su reloj. Es decir, es contingencia. Ahora vamos a explicar habituación y sensibilización. Habituación es cuando un estímulo es constantemente. Y sensibilización es aumento de la fuerza de la respuesta. Los ejemplos de habituación y sensibilización. Habituación, Lucero y Pedrito. Lucero siempre cuando ve a Pedrito, siempre huele su perfume. Como se ven constantemente todos los días, Lucero siempre siente eso. Pero un día Pedrito deja de usar su perfume y Lucero ya deja de sentir ese olor. Bueno, ahora vamos a dar ejemplos de sensibilización. Pedrito y Lorita van a la calle y de repente se aparecen con un perro de la calle. Lucero se va corriendo y saltando porque tiene miedo y Pedrito no tiene miedo. Debe ser que se corra, solo cambia adquisición. Fortalece la relación entre dos estímulos en el condicionamiento.
Ejemplo, para que el niño sea motivado, el profesor tiene que felicitarlo cada vez que en las clases. ¿Y eso qué hace? Que el niño, cuando el profesor le pregunte algo, el niño responda normal. Y extinción, presentación repetitiva de un estímulo. Es decir, un ejemplo que puede ser que Juana tiene una fobia, por ejemplo, de las alturas, y cuando ella sube a la piscina y cuando sube en la parte más alta, tiene miedo y no salta. Bloqueo de estímulos. Precisa de un estímulo que interfiere una nueva asociación. Ejemplo, cuando Juan va al mercado, se toma un jugo de fresa, y eso que ocasiona que le duele el estómago. El día siguiente, cuando su mamá va a comprar fresa del mercado y lo lleva a la casa, Juan lo ve la fresa y ¿qué hace? Lo evade y no lo toma o lo come. Inhibición latente, habilidad inconscientemente que lo podemos ignorar. Es decir, Juan sube un carro y inconscientemente busca el asiento vacío. Y de repente pasa al costado de su amigo y no se da cuenta. Y su amigo le dice, oye Juan, ¿me has visto? Pero Juan no lo vio. El positivo y el negativo. El positivo es cuando incrementa la conducta ante un estímulo. Y el negativo es cuando es algo aversivo. Positivo, ejemplo, Juan hace la tarea y ¿qué pasa? Que su mamá la felicita. Negativo, cuando Juan se levanta temprano, ¿por qué? Porque sabe que si se levanta tarde, va a haber mucho tráfico en la mañana. Positivo y castigo negativo. Castigo positivo, disminuye la conducta hacia un estímulo presente. Y el negativo, cuando hace que evada algo bueno. Ejemplo acá, mi perro ladra y eso que ocasiona que le tiren la chancleta y deje de ladrar. Negativo, cuando Juan llega tarde a la casa y que ocasiona que su papá no le dé el carro los fines de semana. Momento continuo, respuesta reforzada positiva y negativa. Ejemplo, cada vez que mi gato se pone al costado mío, le doy una galleta. Es decir, que constantemente cuando mi gato se pone al costado mío, le doy una galleta y hace que ocasione continuo. Y reforzamiento intermitente, algunas veces pasa el refuerzo. Es decir, Juan todos los días lava los platos y a veces su mamá le felicita con chocolate. Bueno, intervalo variable. Se refiere al tiempo promedio que debe pasar antes de una conducta de refuerza. Ejemplo, cuando un profesor hace un examen sorpresa, eso es un intervalo variable. Variable de razón. Es el tipo de aprendizaje que produce respuestas más intensas. Ejemplo, una máquina de tragamonedas, cada 5 tiradas da un premio. Así que constantemente 5 o 10 o 15 da un premio. Bueno, razón fija es el número de veces que el individuo repite. Ejemplo, una rata en una caja podía apretar 5 veces. Y antes de que haga eso, obviamente hay que hacer el alimento. Pero implica que se debe hacer la conducta 10 veces más y cada vez la ejecución hace una refuerza. Profesor, con esto concluimos toda la exposición. Espero que le haya gustado. Gracias.